¿Qué tal, amables televidentes? De vuelta para todos ustedes en su espacio Balance Financiero. Cuánto gusto saludarles desde su hogar. Alcedo Ramírez desde San Juan de la Maguana, Francisco Calamate, la doctora Juanita María, un servidor Hermógenes Casado desde nuestros hogares acá en Santo Domingo. Cuánto gusto saludarle, doctora Juanita María Canahuate Rochet. Hola Hermógenes, hola don Francisco, hola Alcedo, ¿cómo están? Encantada de estar con ustedes otra semana para comentar todo lo que ha acontecido durante este tiempo tan movido y en vísperas, en el día de la independencia, en esta fecha tan especial para nosotros los dominicanos. Alcedo. Nosotros como siempre, ¿qué tal Juanita, Francisco, Hermógenes? Amigos televidentes, como siempre, nuevamente con ustedes para llevarles un programa interesante, un programa importante, un programa que les ayude a objetivizar bien los principales temas del área de las finanzas, la economía, la administración, la contaduría y, ¿por qué no?, las principales actividades, las principales noticias de la semana. Como siempre, le agradecemos a ustedes que nos acompañan y a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes semanalmente. También recordarles que estamos en el segundo domingo, este fin de semana, el segundo domingo de Cuaresma, donde se manifiesta la divinidad de nuestro Señor Jesucristo cuando en el monte tuvo la transfiguración. Así que pensemos, lo importante es acercarnos a Dios, tener una vida religiosa, y eso nos va a ayudar a matizar todos los aspectos de nuestras actividades en cualquier sector de la vida. Así que bienvenidos a una nueva edición de Balance Financiero. Así es, con esa actitud de firmeza, de esperanza y de fe, damos inicio al programa de hoy. Y como se ha dicho, el que tiene patria, que la honre, y el que no la tiene, que la conquiste. Nosotros tenemos una patria cada vez más fuerte y debemos honrarla con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestro servicio. Hermógenes. Bien, luego de este saludo nosotros vamos a una pausa porque tenemos que entrar en materia ya. ¿Cuántos temas para tratar a los televidentes el día de hoy? Independientemente de la fiscalidad, que siempre la abordamos al final, pues tenemos temas tan interesantes como el pacto eléctrico. Yo recuerdo en el año 1992, cuando se hablaba de todos los titulares y todos los comentarios alrededor de el pacto fiscal, el código tributario y pero nadie sabía lo que era. Nadie se había adentrado y quizás años después todavía había personas que ignoraban por dónde andaba el nuevo orden fiscal del país. Así, en estos momentos se habla del pacto eléctrico. El pacto eléctrico, que yo recuerde, tenemos hablando de el pacto eléctrico desde el año 2012. Vamos a ver qué es el pacto eléctrico, entre otros temas. Y pasado el pacto eléctrico, ¿qué viene? Pausamos. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Abre tus alas, surca los cielos, llena de gloria, paz y honor. Dominicana, es tu destino ser la más noble debajo del sol. Alza tus manos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte.
para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Bien, gracias a estos mensajes comerciales, Mercados Bravos, los expertos en vender barato, leche Milex, líquida, en polvo, como usted la quiera, descremada, con tosa, leche Milex, producto líder en República Dominicana. Y decía este tema de que se habla mucho de lo que está en el ambiente, pero a veces no se profundiza. Y decíamos del pacto eléctrico, y si el año 2012, aunque la verdadera euforia pudo haber sido después del año 2015, algo así. Y decía, bueno, si fue desde el 2012, entonces son 9 años. Porque todavía comenzamos el año 2021. Todos estos años hablando del pacto eléctrico y sabiendo que se están reuniendo diferentes sectores. Y cuando se habla del pacto, es porque la sociedad civil está involucrada. Esta semana y de manera sorpresiva se anunció mañana se va a firmar el pacto eléctrico y justamente a los días se firmó el pacto eléctrico. Justamente en la semana en que celebramos la independencia nacional y que por ende corresponde congregar las cámaras legislativas para escuchar la ponencia del presidente de la República en una rendición de cuentas. No tiene un año, una rendición de cuentas que habrá de consolidar del mandato anterior o eliminar parte del mandato anterior y circunscribirla a lo que son de agosto a diciembre, el cierre, de agosto a diciembre, 4 meses. Entonces eso no sería una rendición de cuentas, sino una comparecencia, sería lo adecuado. Y más bien ver cómo va a avanzar el año, los proyectos del gobierno. En fin, ahí está el pacto eléctrico, está firmado. Ya hay muchas opiniones, unas adversas, otras favorables. Creo que hay más favorables que adversas. Sectores de mayor peso opinando sobre la positividad del mismo. Y doy la palabra a Alcedo para que amplíe comentarios sobre el pacto eléctrico y así vamos recogiendo y al final una conclusión. Sí, Hermógenes, amigos televidentes, Francisco y Juanita. Nosotros pensamos que es un hito importante en los acuerdos para lograr la Estrategia Nacional de Desarrollo y estaba pendiente el pacto eléctrico. Eso no quiere decir a ser aprobado en estos días pasados
que solamente falta por aprobar o debíamos llevar a cabo el pacto fiscal y la reforma fiscal integral. Ahora bien, con relación al pacto eléctrico, yo me permito hacer las siguientes observaciones. En primer lugar, saludamos que haya habido un altísimo consenso de más de 200 acciones que se van a llevar a cabo producto de este pacto eléctrico. En segundo lugar, confiamos en Dios que los actores principales le hagan honor al consenso realizado y cumplan con sus palabras en el sentido de que se mejore todo el sector y podamos seguir disfrutando de energía eléctrica bastante continua y a un precio razonable. Confiamos en Dios también que haya una disminución en el precio de la energía producto de mayor oferta de electricidad. Y finalmente, para pasarle a los compañeros de panel, el punto que a nosotros nos interesa sobre todo es que se siga profundizando el proceso de transparentar todas las actividades del sector eléctrico, que se eliminen los subsidios generalizados, que de esa manera ese dinero que se libera de los subsidios eléctricos puede ir a enfrentar otras necesidades de la nación, otras necesidades urgentes e importantes. Y por sobre todas las cosas, que los suplidores eléctricos, los generadores eléctricos se aboquen a la idea de que en el negocio se gana y se pierde y que de alguna manera, producto de este pacto eléctrico, se hayan eliminado todas las distorsiones que existían en ese sector, que muchas veces el mismo recibía recursos sin haber aportado ningún kilovatio hora a el sistema eléctrico nacional. Así que confiamos en Dios que, como dice Hermógenes, los aspectos positivos sobrepasan en mucho los aspectos negativos del pacto y confiamos en Dios que sea beneficioso para todo el país y contribuya al desarrollo de la nación. Dentro de ese contexto, es curioso ver que en un pacto haya disenso. Entonces, no hay unanimidad, pero se ha dado un paso de avance muy firme en el cumplimiento de la ley. Es un mandato de la Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo. El pacto, el de la educación, que ya tiene un tiempo en marcha, el eléctrico y el más esperado de todo, el fiscal, que no por ponerse en último lugar es el menos importante. Yo pienso que cuando hay vocación de solución a los problemas, hay voluntad para los problemas, se busca la vuelta. Y esto de suscribir el pacto con disenso es una novedad, porque lo que se dice es que los puntos en los que hubo desacuerdo se van a seguir discutiendo, pero ya el pacto está firmado. Quiere decir que el tema del subsidio quizá es uno de los fundamentales desde el punto de vista de la finanza pública. Anita. Así es, eso es un mandato legal que hay que estar contentos porque finalmente se logró. Quizá no el texto que todo el mundo deseaba, pero es un pacto, es un acuerdo donde todo el mundo tiene que renunciar un poquito para acercarse más a la posición del otro. O sea que independientemente que tenga oportunidades de mejora, está ahí, se está cumpliendo con la ley, con algo que tenía años que debía ser ya una realidad. Y el hecho de que se llegue, se firme este pacto, pues definitivamente es un paso de avance. Aquí hay muchos problemas, como decía Alcedo, en el sector eléctrico y esperemos que el pacto no sea un papel, una letra muerta, sino que en su aplicación pues se vea que cada uno de los compromisos asumidos se van cumpliendo y así se van resolviendo los problemas que nos afectan a todos como país
y que obviamente es un tema importantísimo para el desarrollo y la competitividad de nuestro país. Es correcto, la mayoría de los puntos más importantes que constituían la evidencia de los grupos, y Francisco dice, bueno, ¿cómo es posible que hayan grupos disidentes? La mayoría de los puntos fueron medianamente subsanados y creo que los que dicen que no se modificó nada, pues no han observado al detalle los reclamos que impedían la firma del mismo. Bueno, es el cumplimiento de la ley de energía, la ley de energía, que es la ley 5707, y entre los puntos estaba, bueno, ese reclamo constante del Fondo Monetario Internacional, que en todos sus reportes incluye la carga fiscal por el subsidio eléctrico, el castigo a los ingresos del Estado, producto de la necesidad de subsidiar la electricidad. Entonces, entre los puntos estaba y pudo ser subsanado muy sencillo, porque los contratos, los acuerdos con las distribuidoras y principalmente con las generadoras, pues son hechos consumados y tienen carácter legal internacional. Esto era la auditoría a las operaciones o a la construcción de la planta Punta Catalina. Esto sobre todo de por qué una planta a carbón está en proceso. Y el otro punto era digamos, el reconocimiento del crédito por los apagones. Si yo tengo 2 horas de apagones, tú tienes que resarcirme en ese sentido. Estos puntos ya consensuados pues han dado paso al pacto eléctrico, y decíamos en la introducción, ¿qué sigue después del pacto eléctrico? El argumento para dar paso al pacto fiscal era que primero, y en ese orden está establecido en la ley 0112, primero el pacto eléctrico y después el pacto fiscal. Entonces sigue el pacto fiscal, Francisco Canavate. Así es, está sobre rieles ya por lo que han dicho voceros oficiales, y porque la propia necesidad va a demandar que se haga más temprano que tarde. Y quiero agregar algo también, y es que es importante que dentro del pacto eléctrico se contemple y se haya contemplado la reestructuración principalmente de las EDES y de la CDEE, porque pensamos que hay que definitivamente eliminar ese factor clientelar del sector eléctrico. Nosotros pensamos que fue un error grave luego de haber privatizado cierta parte del sector, principalmente el sector de la distribución y la comercialización de la energía. Se tomó lamentablemente a principios de este siglo una decisión en contrario, es decir, volver al Estado, volver al gobierno a estatizar la comercialización y el cobro de energía eléctrica, dando pie a los mayores escándalos de populismo, de tráfico de influencia, de clientelar, de actividades clientelares en un sector tan importante como lo es el energético. Así que nosotros confiamos en Dios que el resultado principal de este consenso sea volver al esquema de privatización de todo lo que sea privatizable y todas las operaciones deseables que estén bajo el sector privado, que tiene una especie de baseline, como le llaman, de zona donde hay que procurar la utilidad, los beneficios. Y sin embargo, nosotros pensamos que mientras
la comercialización y distribución de la energía eléctrica esté en manos estatales, vamos a adolecer de ese clientelismo, de ese populismo, y por ende los subsidios indiscriminados van a seguir llevándose una parte muy importante del presupuesto nacional. Así que enhorabuena al pacto eléctrico, y ahora todo queda libre para enmarcarnos hacia el pacto fiscal que tanto espera y quiere nuestro hermano Francisco Canahuate. No solamente él, todos lo queremos, y definitivamente que es necesario en nuestro país cuando vemos que hay que, sí, muchos dicen aumentar las recaudaciones, pero ¿a qué costo y cómo se hacen? Hay que sobre todo darle justicia a ese sistema tributario, simplificar muchas de las cosas. O sea que creo que también ese pacto fiscal es un pacto que toda la población está reclamando, y vemos cómo diariamente en las redes las personas tienen alguna queja, no algunas, sino cientos muchas veces de quejas con el sistema tributario. A veces entienden que es contra la administración, pero es en contra de algo, de una normativa que está establecida, y la administración tributaria lo que hace es aplicarla. Entonces, esa modificación del sistema, esa modificación de los principios mismos, de los fundamentos mismos de qué tan complicado es cumplir para muchos contribuyentes, probablemente de lo oneroso que llega a ser la mora, la tasa para algunos contribuyentes. Todo eso pues se va a ver en ese pacto fiscal, y por eso es que hablamos tanto de pacto fiscal. Y me permito ponerlo de esta manera para que no pase como en el 92, que nos dice Hermógenes, había gente que oía el pacto fiscal, el famoso pacto fiscal, y no sabían qué era lo que se estaba discutiendo. Entonces, lo que ahora se estará discutiendo es justamente cómo ese sistema tributario lo podemos hacer más justo, más equitativo, más eficiente también, porque no se puede olvidar que tiene un fin recaudatorio, pero para que toda la población esté, si se puede estar de acuerdo con los impuestos, pues que a toda la población le tenga menos impacto, el menor impacto posible sobre sus operaciones, y que lo dejen tener sus operaciones de manera tranquila, y obviamente el Estado recaudando la parte que le corresponde. Correcto. Vamos a una brevísima pausa. Vamos a cumplir con nuestros anunciantes, y al regreso nos gustaría saber cómo ha evolucionado, nos gustaría tener una evaluación del panel, cómo ha evolucionado la vacuna, la implementación de la vacuna en República Dominicana. Ya sabemos que la semana pasada el gran impacto fue de que llegó un avión y el presidente de la República fue a recibirlo. Después de esto ha llegado otro embarque, incluyendo una donación, todo proveniente, tengo entendido, de la China y de la India. Entonces, ya superada la primera etapa, que era la vacuna a los médicos, y entrando en la segunda, ¿qué expectativas hay? ¿Cómo anda el asunto de la educación y cómo impacta la economía dominicana en el proceso de la vacunación y las promesas existentes? Volvemos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido.
Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Aquí estamos de regreso para todos ustedes, distinguidos televidentes. Y planteamos el tema de la vacuna porque no todas las noticias tienen que ser funestas. Hay un reporte que recauda, que colecta la doctora Canahuate, y es la caída del turismo en los últimos meses, y hay un 67%. Usted no tiene que ser funesto. Y este tema estaría impactado por el positivo de la vacuna. Lo importante es saber cuáles son las expectativas actuales respecto a la vacuna, el nivel de aceptación de la sociedad, porque aquí no es obligatoria, hay otros países que... Y ya superada la etapa de la vacuna al sector, a la medicina, a los centros hospitalarios, a las personas involucradas en esto, en la línea de fuego, como han definido, ya vacunando los profesores, si es que habrá la expectativa de que vamos a seguir la apertura, o toque de queda que rige, es una réplica, es una ampliación de las medidas anteriores. Entonces, como que se están mandando mensajes. Si estará dentro de esos mensajes también una reducción, no solamente en la cantidad de contaminados, de contagiados del COVID, sino de la mortandad también. Alcedo Ramírez, la economía dominicana espera. Sí, mire, Hermógenes, amigos televidentes, compañeros de panel. Ese es un tema muy importante porque, sin lugar a dudas, lograremos detener el avance del coronavirus siempre y cuando podamos vacunar a la mayor cantidad posible de personas, y esto en un tiempo relativamente rápido. Nosotros, la preocupación que tenemos es la siguiente. Aunque, si bien es cierto que hemos avanzado bastante bien en la primera etapa de la vacunación, en vista de que era un sector muy reducido de la población, no menos cierto es que nos preocupa la lentitud con que están llegando las vacunas a República Dominicana, lo cual podría dificultar un poco ese magnífico plan de vacunación que ha diseñado el gobierno a través de la comisión especializada para tales fines. Es decir, que a nuestro humilde entender, nuestra exhortación principal al gobierno y a la comisión sería en el orden de realizar los cabildeos, las diligencias necesarias para que haya un flujo permanente de llegada de vacunas por lotes, como uno dice, y que de esa manera el proceso de vacunación no se vea afectado. Porque en la medida
que logremos vacunar un altísimo porcentaje de la población dominicana. En esa misma medida iremos conteniendo el desarrollo de la enfermedad. Y finalmente, pienso lo más importante también es una exhortación al gobierno y a la Comisión para que, como se ha hecho con las vacunaciones contra todas las enfermedades tradicionalmente en el país, pensamos que debe buscarse movilizarse un esquema de vacunación de tal manera que se integre a los establecimientos del sector privado, que lo hay esparcido por toda la geografía nacional y bien pueden contribuir efectivamente a agilizar todo este proceso de vacunación. Así que con esas medidas yo confío en Dios que podamos resolver en los próximos de 3 a 5 meses, Dios mediante, y con el insumo de vacuna presente. Mire, el tema de la vacunación a mí me deja solamente un detalle, y es que como son distintos proveedores y cada uno le está mandando por parte, no sé si técnicamente será factible que las autoridades, la segunda dosis, aseguren que es la misma de la primera, para no mezclar vacunas de distintos proveedores. Aunque los médicos dicen que son muy seguras y son muy buenas, supongo que tienen componentes diferenciados. Y no sé lo que pasaría si la primera dosis se aplica con la vacuna de un proveedor y la segunda con la vacuna de otro proveedor. Eso quizás es un detalle que hace falta ponderar, porque si ya se ha probado que va bien el proceso y que no hay efectos secundarios, evitar que se ponga una vacuna diferente a la de la primera pudiera ser de mayor tranquilidad y seguridad para la población. Porque si se toma un medicamento una vez y hace bien, tomarlo la segunda vez es mucho más confiable. Pero si hay un medicamento y se cambia en el camino, entonces pudiera generar inquietud en la población. Ese es un detalle que yo dejo a la consideración de las autoridades. Si es factible programarlo de manera tal que cada núcleo se vacune con la misma vacuna, la dosis que sea necesaria. Así debería ser. Y lo que sí yo quería reconocer del proceso es que entiendo que cuando lo comparo con otros países de cómo han iniciado, aquí el proceso ha iniciado bastante rápido. Vemos cómo llegan las vacunas y al otro día se están suministrando. Hay países en donde duraron casi una semana desde que llegó los primeros lotes de vacuna antes de comenzar a aplicarlo, porque se entendía que todo el mundo tenía que dar su consentimiento, sobre todo con la vacuna Pfizer, que tiene digamos, la limitación de que tiene que estar en menos 70 grados. Entonces, antes de sacar una vacuna de ese lugar, pedían el consentimiento. Fue el ejemplo de Francia, y realmente yo creo que hay que saludar el hecho de que aquí se está haciendo bastante rápido, que se están distribuyendo por el momento pues en todas las provincias. También vi que se están haciendo, no se están esperando que las fases terminen, sino que se está haciendo una modalidad que existe en otros lugares también, donde las fases se van haciendo de manera un poco simultánea. Entonces, vi que decía esta mañana que empezó ya la fase 1C, y empezaban con los profesores, ya comenzaron también esta semana, los docentes que Hermógenes comentaba al principio, y que se espera con las declaraciones que hubo esta semana del ministro,
que la educación pues ya comience. La semana que viene va a haber, o lo que se anunció es que se va a publicar un cronograma y ya los distintos colegios, centros educativos están preparándose para una vuelta, aunque sea semipresencial, híbrida, de algún día o 2 días a la semana. Y definitivamente ahí menciono un poco un estudio que hizo Educa, que dio a conocer que en principio se decían son las poblaciones lo más ricos, la clase media que quiere que los niños vuelvan a clase, y en ese estudio aparecía crudamente como es los sectores más vulnerables los que reclamaban en un mayor porcentaje que sus hijos volvieran a clase. Por ejemplo, un 85% de la población que no llega al 8º de primaria reclamaban, no porque querían que sus hijos volvieran, sino porque necesitaban que sus hijos volvieran a clase, porque no podían ayudarlo, porque no podían tener un tutor. Entonces, ver esa realidad, ver las diferentes caras que todavía existen en nuestro país, creo que eso ha ayudado mucho a un cambio de criterio y una toma de conciencia en cómo necesitamos la educación en nuestro país y en las grandes consecuencias negativas que puede tener este sistema, sobre todo para las clases más vulnerables, porque lo que se dice es que la brecha va a continuar ampliándose, lejos de acercar un poco las diferentes clases. La verdad que entre los sectores productivos que se encuentran minimizados, reducidos en la actividad comercial, pues está la educación. O sea, a la educación tú le sumas el turismo, y al turismo tú le sumas lo que son los consumos masivos como bares y restaurantes. Pues digamos que la economía está reducida, está paralizada, próximo al 50%. Con la vuelta a clases, es muy probable que la economía se impacte positivamente, porque en unas declaraciones, y no quiero lastimar el mundo de los impuestos, pues no quiero atropellar ese segmento, pero en uno de los comentarios de un organismo de empresas, que gran parte de las empresas que han cerrado durante el año de pandemia que llevamos, y que suman 6,000, fue ponderada en 6,000, pues están la mayoría de las empresas que sirven el desayuno escolar. Recientemente yo estuve por el interior del país y pude observar esas que se dedican a la fábrica de útiles escolares, uniformes escolares, y que increíblemente están radicadas en el interior del país, pues están colapsadas, los locales, la planta llena de polvo, cerrada y con apenas un vigilante al servicio de ella. La vuelta a clase significa mucho, y ojalá que en este año, casi este año que ha transcurrido, pues los padres, los maestros y los mismos niños hayan aprendido a cuidarse, a tomar las medidas protocolares que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y la mascarilla, y dicen que esa es la mejor vacuna que hay. De haber sido así, yo entiendo que procedería la reintegración a clases, o no sé, estaríamos hablando de un acto de desespero, en que el advenimiento de la vacuna es una realidad. Quería decir como esperar y que llegue la vacuna. No sé si realmente anticipados o si procede. Pero en cuanto a la economía no soporta
impacta más en los términos que nos encontramos. Pausamos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Bien, aquí estamos de regreso, amables televidentes, ya en la recta final del programa. Generalmente hablamos un poco de finanzas y ahí mismo conectamos con el mundo de los impuestos. Cuando decimos finanzas también incluimos la contaduría. Y estaban mirando las publicaciones del Banco Central, Francisco, Juanita y Alcedo, que vamos a hacer un paréntesis para excusarlo, ya que está transmitiendo desde San Juan de la Maguana y ha confrontado problemas con el Internet. Entonces el Banco Central, a cierre de año 20, pues reportaba una tasa cambiaria oficial de venta del 58,42. Ha ido cayendo en un desmonte y en estos momentos está, al momento de producir balance financiero, está publicando una tasa de venta del 58.00, lo que quiere decir que en cualquier momento de seguir esta tendencia pudiera ubicarse en el orden del 57 por 1. No es que esté pasando nada con un flujo excesivo de divisas, sino que hizo un pico la tasa cambiaria. Ese pico lo hemos definido como que arropó la devaluación de 2 o 3 años, y esto producto de la pandemia, y quizás esté retomando sus niveles, sobre todo en un periodo donde la economía no está operando al 100%, no hay esa, si bien no están entrando las divisas del sector turismo, pero tampoco está viendo la demanda para los insumos que se importan en dólares. Mantener una proyección, mantener una expectativa, tanto en la inflación como en la tasa cambiaria, de estabilidad. Francisco Canova.
Sí, ciertamente la falta de divisa del turismo ha sido suplida parcialmente por las remesas. Y las remesas tienen una característica, y es que es un flujo neto, porque los dominicanos residentes en el exterior la envían y no consumen en el país. En el caso del turismo, el turista llega al país y demanda bienes y servicios, uno de producción local y otro de producción extranjera, con lo cual ingresa divisa y demanda divisa también. De la misma manera que demanda mayores rubros del sector agropecuario. Entonces eso hay que irlo acomodando poco a poco. Los días por venir van a ir definiendo que la gente pueda viajar sin temor, que los países tengan resueltos los problemas de la salubridad, porque a menos que no haya una necesidad, hoy día los viajes se han reducido a su mínima expresión. Y aunque nuestras playas, nuestras montañas son maravillosas y nuestra gente tiene una hospitalidad extraordinaria, pero prefieren no poner a prueba la salud, los viajeros, y quedarse en su lugar habitual de vivir, donde viven. Eso es lo que explica el movimiento de estabilidad cambiaria. El otro punto es que ha habido endeudamiento en moneda extranjera y eso también tiende a estabilizar la tasa de cambio. Y la confianza que genera o que transmite la gobernación del Banco Central a los mercados tampoco se puede desligar del tema de la estabilidad, porque la confianza es un factor fundamental y el licenciado Valdés Alviso pues la genera entre los agentes económicos por su forma de ser, por su expertise y por los años que lleva al frente de la institución. Correcto. Conectamos ahí mismo con el mundo de los impuestos, Francisco, con tu permiso. Y quizás antes de profundizar en temas técnicos, pues la exposición, el aviso, la noticia dada por el director de impuestos internos, donde dice que 6,000 empresas han dejado de reportar durante la pandemia, que es muy diferente a decir que 6,000 empresas han quebrado. Doctora, bienvenida al mundo de los impuestos. Gracias. Ciertamente esas informaciones que se dieron son informaciones como un avance, pero todavía no deja el director diciendo que luego se publicará un estudio más pormenorizado, ¿no? Y ahora lo que podemos ver es un poquito de casos, de hipótesis que nosotros entendemos que pudieran deberse a eso. Como dices, no necesariamente que se deje de reportar quiere decir que no tenga operaciones. Sí se entiende que hay ciertas empresas, como lo que comentaban de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema educativo, desayunos escolares, los mismos restaurantes o comedores de empresas. Si las empresas están cerradas, pues estos también van a cerrar. Igual, o por lo menos a suspender, ¿no?, operaciones durante ese tiempo. Igual pasa con las discotecas. Hay muchas, yo creo, áreas de la economía. Igual como decía don Francisco, o sea, en el caso del turismo, muchas empresas que viven del turismo de manera directa, pero no que lo vemos porque no son necesariamente los que hospedan, no son los hoteles, pero sí viven, que sean en el área de la agricultura, que sean en el área incluso de confección de muebles, o sea, de muchísimas
hay que saber que en los hoteles pues todo ese consumo afecta a muchísimas empresas, y si la empresa exclusivamente se concentraba en los hoteles, obviamente es una empresa que no tendrá operaciones, pero que tanto con la vuelta a la escuela, con la recuperación del turismo, que esperamos que ya con esta vacuna pues se tome confianza, y que también como no van a haber estas restricciones de cuarentena y todo, que también desanima mucho para viajar, pues entonces pueden probablemente muchas de esas 6,000 pueda bajar el número para que recuperen y vuelvan a retomar la actividad. Correcto, Francisco Canahuate. Mira, yo voy a referirme un poco a la vuelta del pacto fiscal y al tema técnico. La tributación tiene 4 grandes áreas de estudio. Una es la política tributaria, que es definir a quién se va a gravar, cómo se va a gravar, con qué frecuencia se va a gravar. Otra es la técnica tributaria. ¿Qué tipo de instrumento se va a seleccionar para lograr los objetivos? La parte jurídica, que es la que tiene que ver con la aprobación de ese marco legal en el cual debe desenvolverse la tributación, con toda seguridad jurídica. Y finalmente está la administración tributaria, que tiene que limitarse a aplicar lo que se le entrega legalmente. En nuestro medio, muchas veces, la falta de legislación apropiada obliga a la administración tributaria a emitir un conjunto de normas que van complicando la aplicación del sistema tributario. Parece paradójico. La emisión constante de normas tiene el propósito de aclarar conceptos, de definir conceptos, pero al mismo tiempo va complicando el sistema tributario. Entonces, el pacto fiscal debe estar dirigido en 3 direcciones. Uno, en simplificar el sistema dentro de un marco jurídico apropiado. Permitir que los negocios se desenvuelven dentro de un costo fiscal razonable, que no resulte tan oneroso que estimule la elusión y la evasión tributaria. Y finalmente, que sea de alto rendimiento para el fisco. Es decir, que cada contribuyente de manera individual pague menos y el conjunto de la población pague más. Esto hay que armonizarlo y no se puede ir como en aritmética, pensando que modificando una tasa simplemente se logra un propósito recaudatorio, porque muchas veces modificando una tasa hacia arriba lo que se hace es desalentar la demanda de los bienes y servicios afectados por ella, y en lugar de incrementar las recaudaciones, disminuyen. Y esto ha sido una experiencia reiterada en el país, donde constantemente hemos estado dando parches, subiendo tasas impositivas y al final bajando la presión tributaria. Entonces, la inteligencia colectiva debe funcionar en este proceso que se va a iniciar. Los proyectos o anteproyectos de leyes que ya han sido concebidos, pensados de manera adecuada, sirvan de base para que los distintos sectores conozcan su contenido debidamente actualizado y se adhieran
le den mayor profundidad y riqueza, pero con ese norte para que sea exitoso, como fue en el 1992, cuando, excepto el ITEVI que subió del 6 al 8, todas las tasas se redujeron, se aumentó la base imponible y la presión tributaria creció en un 40%, un 4%, que equivalía a subir un 40% en relación con el año anterior. Es decir, que la presión tributaria en el 91 era un 10% y en el 92, con la reforma tributaria, pasó a un 14%. Quiere decir que subió un 40%. Esos 4 puntos porcentuales era un 40% de incremento. Con estabilidad sostenible en el tiempo y con crecimiento económico de manera indefinida. Ojalá que no se desperdicie esa experiencia y que se pueda aprovechar manteniendo los mismos criterios de aquel momento histórico de una reforma que las circunstancias demandaban con la misma profundidad que demandan las actuales. Correcto. Bueno, excelente exposición, así corrida, pues uno la asimila más sin interrupciones. El tiempo enemigo de los que, no de los que se aman, sino de los que nos vemos acá en televisión. Doctora, tenemos que despedirnos. Agradeciendo muchísimo toda esta tertulia y estas enseñanzas, viendo con optimismo las cosas que están pasando, la vacuna, el pacto eléctrico y esperando ese pacto fiscal. Así que nos despedimos. Le decimos hasta luego también, Hermógenes y don Francisco, y a todos los amigos televidentes. Don Francisco. Agradecer la fidelidad de nuestros amigos televidentes y pedirle perdón por extenderme, pero era necesario comentar en el momento donde nos encontramos. No, nosotros los televidentes suyos lo que hacemos es que les pedimos excusa por no poder ofertarle mayor cantidad de minutos, en el sentido de que es muy aprovechable su exposición. La semana que viene, Balance Financiero regresa al aire con otras novedades, esperando haber satisfecho los requerimientos de los televidentes. Gracias, doctora Juanita Canahuate Rochet. Muchas gracias a Alcedo Ramírez, que tuvo que ausentarse por razones técnicas. Y el profesor Francisco Canahuate, cuánto gusto. Será hasta la próxima, jóvenes televidentes. Dominicana,